quisiera reiterar la iniciativa en la que estamos nosotros, este equipo, trabajando, es fundamentalmente con los mexicanos en Estados Unidos. Pero en el caso de los centroamericanos, acabamos de hacer una investigación en Honduras, El Salvador y Guatemala, con perspectiva de género, que me parece doblemente importante, por la vulnerabilidad misma que significa. Y lo que estamos viviendo hoy en día es que ya quienes están encargándose justamente de llevar a través de México a los migrantes centroamericanos para reencontrarse con sus familias en Estados Unidos, ya no son, digamos, los personajes tradicionales de la comunidad, estos llamados coyotes, o por lo menos así llamados en muchos países, sino son redes del crimen organizado. Y algunos de los testimonios que yo pude recoger fundamentalmente en Honduras de manera mucho más grave, con esta, insisto, perspectiva de género, es el caso de mujeres que tienen que enfrentar no solamente un tema de maltrato físico, sino de abuso sexual permanente, y donde hay zonas de alto riesgo por la presencia del crimen organizado. Así que a mí lo que me parece, y quisiera aprovechar para hacer algún comentario de las exposiciones que he escuchado, creo que uno de los grandes retos que tenemos en muchos de nuestros países, o por lo menos uno que tenemos en México enorme, es el diseño de políticas públicas para aquella población que es deportada. Porque yo, platicando recientemente con unos Dreamers que han sido deportados a México, les preguntaba que en dónde les había costado más trabajo integrarse. Ellos decían que en México, porque no hay una cultura para la reintegración de quienes están siendo deportados. Es decir, ya no hablan muy bien el español y entonces son rechazados porque no hablan bien el español. No estamos aprovechando su talento ni haciendo la validez de sus estudios. Terminan trabajando en los call centers, lo cual no es necesariamente malo, pero muchos de ellos tienen maestrías, doctorados, grandes talentos que no estamos sabiendo invertir en México. Es decir, no tenemos una agenda de política pública para la población o que está retornando por voluntad propia o que está siendo deportada, y eso me parece que es una tarea urgente en nuestros países, junto con todo aquello que tengamos que hacer en un país como Estados Unidos. En el caso de los centroamericanos, lo que se ha vivido en meses más recientes es que las deportaciones más grandes ya no se están dando en la frontera de los Estados Unidos, sino las deportaciones más importantes se están dando en la frontera con México. Entonces esto evidentemente ha generado también una tensión con países, insisto, particularmente Guatemala, El Salvador y Honduras, donde ya el primer muro lo encuentran fundamentalmente en esta zona de la frontera y no necesariamente en el interior. Para terminar, seguramente muchos de ustedes lo saben, pero entrevistando a muchas de estas mujeres, ellas incluso hablan de estos paquetes llamados combos que tienen que comprar. Un paquete de estos llamados combos es pagar hasta 2 o 3 veces para pasar, y dependiendo del precio del paquete es la inversión que tienen que hacer en él. Y yo presencié la llegada de un avión en San Pedro Sula, en el aeropuerto, donde venían solamente adultos, y la religiosa que recibe estos vuelos de deportación me permitió estar presente y me dijo: todas las mujeres que van a bajar de este avión, todas sin excepción, han sido violadas, y muchas de ellas, saliendo de este centro, van a regresar con el primer coyote que encuentren, porque no van a volver a su lugar de origen por 2 o 3 razones fundamentales. Primero, porque deben todo el dinero con que pagaron ese paquete para ir y cruzar la frontera. Segundo, porque son satanizadas o señaladas en su lugar de origen, porque saben que han sido violadas y que han pasado por momentos muy difíciles. Y en tercer lugar, porque ya es el único camino que les queda. Entonces creo que no podemos ver solamente el aspecto de la migración ni de una perspectiva solo económica o social o política. Tiene que haber una visión de integralidad. Nosotros estamos apoyando algunas iniciativas que están impulsando ustedes ahora de manera muy importante, y con eso terminaría. Diría que mucho de lo que nosotros pedimos para nuestra comunidad mexicana en Estados Unidos tendríamos que ser capaces de implementarlo también en el trato para la comunidad centroamericana,
que cruzan por nuestro país. Kevin observed that there's almost no dialogue between national security and the rest of what the state does. There's also almost no dialogue between immigration policy and what the rest of the state does. And there was a moment last summer with the surge of Central American children and families where that problem was very much seen through the lens of the push factors in the region, and there were serious conversations about, supporting economic development to address those root causes. As those numbers have fallen this year, that conversation has really disappeared, and it appears that Congress will not support the Obama administration's proposal to invest seriously in the Alliance for Prosperity, the development in Central America. But the other observation I want to make, just sort of echoing some of what Josefina said before, a lot of returning immigrants, both deportees and people who return of their own, will have very marketable skills acquired in the U.S., English language skills. There's no systematic effort to sort of catalog what those skills are and funnel them into productive sort of development channels. None of the Mexico and Central America, none of them have a comprehensive system to track people who are coming back. There's efforts at the state level in Mexico, but they're very hit and miss. Most of the returning immigrants to Central America aren't recorded at all, with the exception of children who usually are. But in none of the, so even just record keeping, who's coming back, to both capture the benefits, but then also with returning criminals, the U.S. doesn't tell the countries of the region, who's coming back who are serious criminals. There's tortured conversations to just get a list of people who've been convicted of crime, but then no distinction between people who've been convicted of illegal immigration versus, homicide. So no information sharing exists, and these are easy problems to solve, you would think, but it's just that infrastructure doesn't exist, and so that's a place that's ripe for better collaboration. Quería hacer un aporte muy simple a ese mundo que ustedes describen, de una burocracia que a veces lleva tiempo. Tuvimos una situación muy concreta que es frecuente, que alguien que pasa la frontera, que viene de Argentina, tiene una dificultad, su familia no los encuentra. Nosotros, primero me cabe aclarar que, quiero decir, desde la sociedad civil, como le llaman aquí, la solidaridad y la participación ciudadana es para un instante. La que transforma la realidad es la política. Cuando la sociedad se pone en movimiento, hace un reclamo, hace una propuesta, es porque está esperando que llegue la política. Cuando hacemos campañas por el hambre o hacemos campañas por las situaciones, alguien necesita una biblioteca o un techo, la hace la solidaridad, pero está esperando que llegue la política. De ninguna manera son opuestos, sino que la política es un momento pasajero, la solidaridad es un momento pasajero, la cultura solidaria está esperando a la política, que es la que genera cambios, y no hay dudas de eso. Lo que solemos hacer y lo que hicimos en aquella circunstancia era, mientras hablamos con migraciones, yo había perdido a una joven peruana, mientras hablamos con migraciones formalmente, mientras hablamos con el juzgado formalmente y con la fiscalía formalmente, lo que solemos hacer es comunicación, mucha comunicación, con autorización del juzgado y de migraciones, la imagen de una mujer que estábamos buscando, y lo que tiene que la comunidad, cuando se organiza con la política y con la comunicación, también al funcionario lo llama a movilizarse, también a los sistemas lo llama, y no es en contra, sino que es acompañando. La sociedad civil siempre complementa, nunca reemplaza. Y el último detalle, la situación de la Argentina a veces con los inmigrantes es muy dura, y teníamos preparado para ese mismo momento algo que se lo sugiero para que vean lo que uno hace en función de respetar al Estado, respetar lo que significan los estamentos, pero al mismo tiempo ser sociedad. Llamamos a 10 celebridades, las principales de Argentina, a todos los ámbitos, del arte, de la comunicación, y para esta mujer íbamos a hacer un documento que era simplemente un documento que decía: nosotros 10 la declaramos ciudadana argentina, y lo firmaban 10 celebridades indiscutibles, hasta que el sistema comenzara a movilizarse como correspondía. Quería agregarles esto, ¿no? La humilde mirada de lo que es una red, cuando con el Estado y con la política pueden movilizarse y trabajar juntos, ¿no?